Sí, bueno, evidentemente el domingo estábamos todos, bueno, pues cabreados, pero cabreados en el buen sentido, ¿no? Porque al final veíamos tan cerca la victoria que el hecho de al final no obtener ni un punto pues fue un poco complicado esas horas posteriores al partido, pero bueno, al final lo bueno de estas semanas que teníamos un día menos para poder pensar en ello, jugamos en sábado, además está la motivación de luego tener una semana de vacaciones donde no hay liga, donde al final pues todos podemos ir con las familias, con los amigos y desconectar unos días, así que nada, el mismo lunes desde primerísima hora ya estábamos a tope preparando esta semana, como siempre hablamos, hemos sacado el jugo a lo que ocurrió en Valladolid, que hicimos muchas cosas muy bien, muchas otras cosas que tenemos que mejorar y bueno, pues ahora tenemos una oportunidad de nuevo para, en el contexto visitante, intentar aplicar todo lo que hemos entrenado durante esta semana y ser un poquito mejores que la semana anterior en Valladolid. Bueno, he sentido muy buenas noticias porque Gon está bien, así que nada, fue simplemente un golpe con un derrame que en aquel momento pues le impidió el poder seguir, que Juan vuelve en la convocatoria seguramente y ya están disponibles y en este caso pues las únicas bajas que tenemos pues son las que ya se saben por tema de acumulación de tarjetas y bueno, pues como hemos dicho otras veces, al final durante el año vamos a tener más lesiones, habrá otras veces sancionados por amarillas, por posibles rojas y nada, cuando no estén unos pues estarán otros y el 11 que sacaremos allí pues será tremendamente competitivo y nada, y seguiremos creciendo. Bueno, al final, ¿qué vamos a decir del Zamora, no? Primero por nombres, ya desde el propio entrenador, pues al final es un equipo que prácticamente es un equipo de primera red, por lo tanto ya el nivel, solo hablando de esto, habla pues eso, del nivelazo que tienen como equipo. A partir de ahí pues es un equipo con 4 o 5 cosas muy claras, al final tienen tremendamente claro la identidad de juego, que lo hacen muy bien, que al final tiene una solidez y una contundencia defensiva espectacular, que no asumen muchos riesgos en campo propio y que bueno, pues viven más de situaciones de fútbol directo, de atacar intervalos y bueno, pues al final cuando un equipo está bien trabajado, cuando un equipo sabe lo que hace y cuando encima pues tiene jugadores que a nivel individual pues son determinantes, generan desequilibrios, pues entonces te encuentras con que bueno, pues en este caso pues está arriba como están ellos y bueno, son un claro candidato para el ascenso a primera red. Bueno, sí, al final, ¿no? Yo creo que intentamos cada semana, aparte de lo que ya va intrínseco en nosotros y que nos motiva a competir independientemente del rival e independientemente del campo, bueno, pues al final siempre hay pequeñas dosis de motivación extra y en este caso pues bueno, pues es un campazo, es un equipazo el Zamora y bueno, pues siempre a todos nos gusta, ¿no? Competir en estadios así, pero bueno, ya te digo que bueno, sí, ilusionados, pero bueno, como en otros partidos, ¿no? Es un partido más para nosotros, con muchas ganas de afrontarlo, de disfrutarlo, de seguir creciendo y de ojalá poder obtener algo positivo ahí en Zamora. Bueno, pues al final es un balance muy positivo porque primero no empezamos bien a nivel de resultados, es decir, que nosotros no somos un equipo que estemos donde estamos porque la típica, ¿no? Que al final muchos equipos viven de rachas, ¿no? Es que ganaron los primeros 4 partidos y a raíz de ahí crecieron, ¿no? A nivel de confianza. Nosotros hemos crecido justamente desde el proceso y desde empezar con dudas, me refiero con dudas porque al final yo fui el primero que en las primeras semanas en Guijuelo salimos de allí pensando que éramos previsibles, después, bueno, en Coruso hicimos cosas pero seguíamos sin ser un equipo que a mí me gustara, Pontevedra evidentemente sufrimos un varapalo que tuvo que ver con ciertas cosas a nivel defensivo que aplicamos allí, que luego ya no hemos vuelto a hacer. Bueno, pues nosotros nos hemos creado y nos hemos construido, nos estamos construyendo desde la dificultad, no desde la bondad o la confianza del resultado, de haber ganado partidos, ¿no? Eso es lo que al final a mí me genera más confianza en el grupo, ¿no? Que este grupo en los momentos más complejos es capaz de levantarse. El otro día nos empatan y al minuto siguiente hacemos una ocupación en bloque medio alto e incluso al final seguramente perdemos el partido por la ambición de querer ganar, por meter un balón parado allí que cargamos con 6 jugadores el área, es decir, bueno, pues la valoración es muy positiva y no por los resultados. La valoración es positiva porque hace 2 semanas trabajamos ciertas cosas que no se hicieron bien con la gimnástica y el otro día en Valladolid se hacen bien, porque el otro día en Valladolid hacemos el mejor partido fuera de casa, como en ese contexto visitante, ¿no? Y eso es una magnífica señal y eso es lo que tenemos que seguir, sobre lo que tenemos que cimentar este proyecto y este año, y ya a partir de ahí los resultados serán los que tengan que ser. Pues si somos capaces de cada semana ir mejorando las cosas que hacemos mal e ir manteniendo las cosas que ya hacemos bien, evidentemente tendremos que ajustar cosas durante el año, pero insisto, el balance es muy positivo por lo que a mí me transmite el grupo. A mí me generan mucha confianza los jugadores y ya no es un tema de lo que yo quiera creer, ahora mismo me baso más en datos fiables, en datos objetivos, en que si les digo un día esto no lo estamos haciendo bien,
y lo trabajamos y en la semana siguiente se hace bien, eso es una señal inequívoca de que el equipo crece y eso es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí, si vamos creciendo todas las semanas, pues bueno, creo que estaremos más cerca de obtener buenos resultados, pero que el resultado no depende 100% de nosotros. Entonces, que sigamos haciendo todo lo que depende de nosotros al 100%, que lo estamos haciendo, que hasta la jornada 34 no dejemos de morir en el campo como están haciendo los chavales, de entrenar con la intensidad que estamos entrenando y si, oye, si nos vamos equivocando para bien y somos capaces de ir sacando resultados positivos, pues mejor que mejor. Por lo tanto, independientemente de lo que ocurra en Zamora, que evidentemente vamos con la ilusión de ganar, sabiendo que es un contexto muy difícil en el que todo lo que sea puntuar es tremendamente positivo para nosotros, todo lo que sea sumar, y el balance hasta el día de hoy es positivísimo, porque si ves a los chicos entrenar, la verdad que es increíble. Yo te lo digo en serio, o sea, es la leche. A mí me genera mucha felicidad ver a los jugadores felices y lo que les digo siempre, que los resultados no sea lo que nos lleva a estar o no felices, que nos lleve a estar felices el hacer cada día lo que tenemos que hacer, que el cuerpo técnico seamos profesionales, que ellos hagan un entrenamiento invisible profesional, que se cuiden, que entrenen cada día a tope y que hagamos todo lo que está en nuestras manos y a partir de ahí pues seguramente por la vida nos regalará cosas que a lo mejor ahora mismo no podemos ni imaginar. Así que balance más que positivo e independientemente de lo que pase en Zamora, y si encima en Zamora puntuamos, pues oye, cerramos un año 2023 de ensueño.